Hola amigos, les saluda Ángel García nuevamente. En esta ocasión quería hablarles sobre velar. Alguna vez cuando yo era adolescente nos fuimos a dormir con mi familia todos y de repente al amanecer nos dimos cuenta que faltaba la bicicleta y un candado, que era el candado de la puerta principal. Nos percatamos después de unos momentos, porque uno no reacciona hasta después de unos momentos y nos percatamos que nos habían robado. Entonces me pregunté en qué momento entró el ladrón. ¿Cómo así nadie se dio cuenta, nadie escuchó? Simplemente el ladrón entró. Parece que dejé yo la llave en el candado, como no recuerdo, y se llevó la bicicleta y el candado. Era un candado muy bonito y muy grande y muy seguro. Si uno hubiese sabido que aquel día iba a venir el ladrón, pues uno simplemente tomaba más precaución, pero uno nunca puede saber cuándo el ladrón ataca en la noche. Siempre aprovechará el sueño de las personas y siempre aprovechará en el momento, la hora más pesada de la noche, precisamente para robar. Y así es, de esa misma manera, en que el Señor Jesús va a volver a la tierra, como ladrón en la noche. De eso se trata el tema del día de hoy, velar. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones almas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar. Cuando ya se pase lista y estar. El texto que vamos a tener hoy como guía es Mateo 25, versos del 1 al 13. Voy a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se encuentra en Mateo 25, versos del 1 al 13. El Señor compara a los creyentes con un grupo de 10 vírgenes. Hay comentarios bíblicos que dicen que esto se aplica para el pueblo judío. Hay otros comentaristas que dicen que esto se aplica a la iglesia, lo cual yo también creo. Se aplica a la iglesia, se aplica a las personas que estamos profesando la fe cristiana. Y dice que de este grupo de 10 vírgenes, 5 de ellas eran sabias y 5 eran insensatas. Estas tenían un convenio o un trato para casarse con este novio muy importante que representa a Cristo. El verso 4 nos dice que solo las prudentes tomaron aceite. ¿Por qué el aprovisionarse de aceite es tan importante en esta parábola? Pues el aceite ungido es símbolo del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a reyes, sacerdotes y profetas. Siempre se ungía a la persona que iba a llevar a cabo un ministerio o una labor importante.
Ejemplo de ello es el rey David, también se ungía al sumo sacerdote, entonces se ungía a personas que iban a realizar un cargo para Dios. En el Nuevo Testamento se unge también a los enfermos, confiando en que Dios los sane. Hay citas bíblicas como Marcos 6:13 que registra esto y Santiago 5:14 que ordena ungir con aceite a los enfermos y que se haga oración por ellos para que sanen. Entonces es un símbolo que representa la presencia de Dios. No es que voy a decir que el aceite es la presencia de Dios, sino que es un símbolo que la Biblia utiliza para decir que está la presencia de Dios en la persona. Nótese en el verso 5 que todas las vírgenes, tanto prudentes como insensatas, cabecean y se quedan dormidas, pues el esposo demoraba. Esto es una clara alusión al escenario mundial previo al retorno de Cristo. Mientras ocurre esta demora, la iglesia corre el riesgo de cabecear y peor aún, dormirse. Y no es que se demora, como algunos dicen. Hay personas que siempre comentan y tratan de decirlo a manera de burla, diciendo que Jesús no va a volver nunca, diciendo que ya pasó más de 2000 años. Dicen, se ríen, se mofan y Pedro, el apóstol Pedro, dice algo importante acerca de esto, porque Pedro ya escuchaba a personas decir cosas semejantes mientras él vivía. En 2 Pedro 3, versos del 8 al 9, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué demora el Señor? No es porque no quiere cumplir su promesa, no es porque no puede cumplir su promesa. ¿Qué es lo que hace que el esposo tarde en regresar, en venir? Es solamente su misericordia para aquellos que aún no se aprovisionan del aceite, de su presencia, de su santidad. Ahora, ¿qué es dormirse? Se duerme en la noche. Cuando uno no duerme, se dice que uno se la pasa velando. Si tu hijo o tu hija o tu hermanito está enferma, y tiene fiebre, debes dormir prácticamente al lado de la persona para controlar la temperatura. Recuerde usted que en ningún momento debe dejarse que la temperatura exceda los 39-40 grados. Es muy peligroso para la salud de la persona. Entonces, más aún cuando son niños pequeños, uno debe estar al lado de ellos con un trapo y con agua, precisamente para bajar la temperatura. Debes estar velando, debes estar atento, levantándote cada hora para verificar su estado. Eso es velar. La iglesia duerme cuando olvida sus enseñanzas y se va tras corrientes modernas. Duerme cuando no aplica el Evangelio en su diario vivir. No lee la Biblia, no ora, no asiste a las reuniones de la iglesia. Su trabajo secular es más importante, sus pasatiempos son más importantes, nunca ayuna, nunca hace una vigilia, nunca perdona las ofensas y muchas cosas más. Resumiendo, el cristiano debe vivir realmente convencido de que Cristo viene en cualquier momento. Si cada cristiano creyere eso de corazón, no se atrevería a pecar, se levantaría a medianoche a orar e interceder por sus familiares y amigos que aún no conocen de Jesucristo. Buscaría llenar su vida del Espíritu Santo, buscaría la paz y la santidad. Dice en los versos 6 y 7 que a la medianoche repentinamente llega el esposo. Todas se despiertan y todas corren a buscar sus lámparas. Es recién en el verso 8 que estas vírgenes insensatas meditan en la gravedad del asunto.
no tenían aceite. No sé por qué hay personas que realmente reaccionan demasiado tarde. Y en cosas cotidianas las puedes ver día tras día. Pero estas vírgenes de verdad dejaron de lado algo muy importante: aprovisionarse de aceite. Recuerda que una parábola son cosas de la vida diaria, cotidianas, que expresan un significado, expresan un parecido a las cosas del reino de Dios. Y precisamente el Señor Jesús las utiliza para poder explicar de una manera mucho más sencilla, una manera comparativa de lo que pasa en el día a día con lo que pasa en el reino de Dios. Entonces, estas personas, estas vírgenes, no tenían ese aceite. Y al respecto de estas 5 vírgenes insensatas, el comentario de Matthew Henry nos dice acerca de las personas insensatas, acerca de estas personas que no les importa estar apercibidas. Dice: no tienen perspectiva ni hacen provisión para lo que está por venir. Tomaron lámparas para un espectáculo presente, pero no aceite para su uso posterior. Esta forma de pensar es la ruina de muchos que profesan la religión. Todo su cuidado es quedar bien ante sus prójimos. Háblales de cosas que aún no se ven y serás como Lot para sus yernos, como uno que se burla. No proveen para el más allá como hace la hormiga, ni atesoran para lo porvenir. Acerca de Lot, cuando los ángeles le dijeron a Lot que iban a destruir la ciudad, Lot les dijo a los yernos, a los esposos o prometidos de sus 2 hijas, les dijo que la ciudad iba a ser destruida. Y estas personas se burlaron y no le creyeron. Y pensaban que Lot estaba haciéndoles chiste. Y se asemeja mucho cuando uno comparte la palabra del Señor Jesucristo y cuando uno les dice que hay un juicio venidero y cuando uno les dice que el Señor está cerca, está por venir, y las personas se burlan, se ríen, y algunos familiares dicen: ya comenzó otra vez con el mismo tema. Te llaman el hermanito loco, porque les hablas acerca de estas cosas que están por venir. Algún día vendrá el esposo. Y hay personas que no tienen aceite. Hay personas que dentro de una iglesia quizás tengan sus lámparas, pero no tienen aceite. Es grave el asunto. Y más aún grave para las personas que ni siquiera quieren aceptar al Señor Jesucristo en sus vidas. Por lo menos hay personas que están dentro de la iglesia y están tratando cada día de luchar, de salir adelante, de aprender de Cristo, de ser cambiados y transformados por la palabra de Dios. Hay otros que no les importa absolutamente nada y viven fuera de la voluntad de Dios. Imagínense cómo será aquel día cuando venga el esposo y lleve a las personas que están aptas con el aceite que es la presencia de Dios en su vida. El prudente piensa en su porvenir. El insensato no premedita, sino que vive cada día sin planes ni ataduras y no mide las consecuencias de esto en su futuro. Era de esperarse que las prudentes pensaran y no dieran de su aceite, como lo dice el verso 9, sino que mandaron a las insensatas a ver el suyo propio, para evitar que todas carezcan del preciado producto. Es imposible improvisar cuando el esposo regresa. Pues mientras recién ellas iban a buscar su aceite, el esposo llegó. Y solo las que estaban preparadas fueron con él. Y aquí la parte más triste de la historia. Se cerró la puerta para aquellas improvisadas. A pesar de las súplicas, el esposo no les abre y les dice: no os conozco. Amigo y amiga, esto es una figura, una clara figura. Es obvio, tiene todo de parecido. El mismo Señor Jesucristo la relata. Y es una figura de retorno de Cristo a la tierra. Algún día Él regresará.
No importa cuánto se demore, Él va a regresar. Si tú no estás preparado o preparada, no entras a la salvación. Este mensaje es para los que profesan a Cristo primeramente, ¿no?, en la tierra, pero también para la persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo aún. Todavía hay tiempo. Corre, anda a ver aceite. Esta es tu hora. No es suficiente con decir que le conoces o asistir a una iglesia con regularidad. Debes vivir esperando su repentino retorno. Debes velar. Decimos aquí en mi tierra, dormí con un ojo abierto y el otro cerrado. Quiere decir que duermes atento a cualquier situación que pueda pasar en la noche. La verdad que las noches son muy pesadas. Siempre hay un momento en que la noche te produce un sueño terrible y no te puedes levantar. Bueno, al respecto Pablo nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Atención, Pablo nos dice que nadie sabe, en primer lugar, en este pasaje que acabamos de leer, que es 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Pablo dice aquí que nadie sabe cuándo regresa el Señor Jesucristo. Del mismo modo en que nadie sabe qué día puede robarle un ladrón en su casa durante la noche. Muchos tratan de fijar una fecha para el retorno de Jesucristo o del fin del mundo, pero nadie le puede atinar. Recuerdo que hace unos 10 años atrás dijeron el mundo se acaba en el 2012, porque supuestamente el calendario maya se les había terminado la piedra y no habían escrito más allá de 2012 y todo el mundo andaba medio asustado, hasta habían hecho una película, pero ¿sabe qué? Pasaron 10 años más y el mundo no se acabó, porque el mundo no se acaba cuando la fecha está fijada por un humano. El pasaje que acabamos de leer dice en 1 Tesalonicenses 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así es, hermanos o amigos, el fin del mundo viene cuando nadie sepa, nadie se acuerde. Muchos tratan de fijar esa fecha, pero nadie le puede atinar. Si usted escucha esos falsos profetas que tratan de dar una fecha, amigo, amiga, usted pierde su tiempo. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos dice que hay que velar, pues no se sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para eso leo el pasaje en Mateo 24, versos 44 y 51. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, amigos,
hay que estar muy atentos y ser muy responsables con lo que hacemos en este momento mientras hay tiempo de ir y conseguir aceite. Si usted supiera la fecha y la hora en que un ladrón tiene planificado ir a su casa, usted de seguro no se fuera ni a dormir, sino que velaría. Las madrugadas nos invitan a dormir, son tranquilas, aptas para que usted no perciba cuando los ladrones cometen sus robos. Las noches también son utilizadas por aquellos que ingieren licor y se la pasan en fiestas. Pero la Biblia dice que nosotros somos del día y por tanto debemos siempre ser sobrios. La sobriedad es un hábito, lo mismo que la santidad y búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida. No duermas, cuidado te sorprende ese día viviendo a tu modo y no a la manera que Dios pide. Amigo, si tú eres cristiano o cristiana, busca aceite. No te conformes con tener tu lámpara, ve a buscar aceite. ¿Qué es aceite? Es la presencia de Dios en tu vida. Olvídate de las cosas efímeras, superficiales, que muchas veces nos entorpecen y nos ciegan. Si tú no oras, no ayunas, no vigilas, no vas a crecer. Si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la palabra de Dios, tú no vas a crecer. Tienes que hacerlo. Y si tú, amigo, aún no conoces, o amiga, si tú no conoces al Señor Jesús, este es tu día. Te invito a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este día, por haber oído tu palabra. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me salves, Señor. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo, porque quiero crecer cada día, hasta el día en que tú vengas, Señor, y yo pueda irme contigo al gozo eterno. Gracias, Jesús, porque entraste en mi vida. Por favor, llévame al Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Gracias. Amén. Y así es, amigo, amiga, hermano y hermana. Será hasta una próxima ocasión. Que el Señor me los bendiga. La trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz.